Mi nombre es Ana, y soy maestra de primaria. A mis 28 años, nunca imaginé que mi vida daría un giro tan dramático por haberme enamorado del hijo de una de las familias más ricas de la ciudad. Todo comenzó hace 3 años, cuando conocí a Daniel en una cafetería cerca de la escuela donde trabajo. Él había entrado buscando refugio de la lluvia, y terminamos compartiendo mesa porque el lugar estaba lleno. Daniel era diferente a cualquier otro hombre que había conocido, humilde a pesar de su origen privilegiado, y genuinamente interesado en mi trabajo como educadora. Nuestra relación floreció naturalmente. Daniel nunca presumió de su riqueza familiar, y yo no supe de su verdadero estatus social hasta varios meses después. Él trabajaba como arquitecto en su propio estudio, vivía en un apartamento modesto, y conducía un auto común. Quiero construir mi propio camino, me dijo una vez, no vivir bajo la sombra del imperio inmobiliario de mi familia. Todo iba perfectamente hasta que llegó el momento de conocer a sus padres. Su padre, Roberto Vega, era el famoso magnate inmobiliario de quien había escuchado hablar en las noticias. Su madre, Victoria, era conocida en los círculos sociales por sus eventos de caridad y su actitud elitista. La primera cena familiar fue un desastre que nunca olvidaré. Entonces, Ana, ¿dónde estudiaste?, preguntó Victoria, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Me gradué de la Universidad Estatal, señora Vega. Con honores en educación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Victoria intercambió una mirada con su esposo antes de continuar. ¿Y en qué escuela privada das clases? Trabajo en la escuela primaria público número 23, en el Distrito Sur. Victoria casi se ahoga con su vino. ¿Una escuela pública? Daniel, querido, ¿es esto una broma? Madre, por favor. Comenzó Daniel, pero Victoria lo interrumpió. Ella es solo una simple maestra, dijo mi suegra, mirándome como si fuera una intrusa. Mi hijo merece a alguien de nuestra clase social. ¿Qué dirán nuestros amigos? ¿Los Montero? ¿Los Rivera? Roberto, el padre de Daniel, permanecía en silencio, observando la situación con una expresión indescifrable. Si me disculpan, dije, levantándome de la mesa con toda la dignidad que pude reunir. Daniel me siguió hasta la puerta. Ana, lo siento tanto. Mi madre, ella es. Está bien, Daniel. Entiendo perfectamente lo que piensa de mí. Pero esa cena fue solo el comienzo. Durante los siguientes 2 años, Victoria hizo todo lo posible por separarnos. Invitaba casualmente a jóvenes herederas a los eventos familiares, hacía comentarios despectivos sobre mi profesión, y constantemente le recordaba a Daniel que estaba desperdiciando su potencial conmigo. Lo que Victoria no sabía era que Roberto, su esposo, tenía una opinión muy diferente sobre mí. Comenzó a visitarme en la escuela, discretamente, para ver mi trabajo con los niños. Nunca le dijo a nadie sobre estas visitas. ¿Sabes, Ana?, me dijo un día mientras observaba a mis estudiantes durante el recreo, mi madre era maestra. En una escuela pública, como tú. Trabajó toda su vida para que yo pudiera estudiar y construir lo que tengo hoy. Victoria no lo sabe, me avergüenza admitir que nunca se lo conté. Roberto comenzó a sufrir problemas cardíacos hace 6 meses. Sus visitas a la escuela se volvieron menos frecuentes, pero siempre encontraba tiempo para enviarme mensajes preguntando por mis estudiantes. La última vez que lo vi fue en el hospital. Me llamó específicamente para verlo a solas. Ana, me dijo, su voz débil pero determinada, quiero que sepas que estoy orgulloso de tener una nuera como tú. Tú me recuerdas a mi madre, la misma pasión por enseñar, el mismo corazón generoso. He visto cómo tratas a esos niños, cómo te preocupas por cada uno de ellos. Eso vale más que cualquier cuenta bancaria. Falleció 3 días después. El funeral fue una ocasión sombría, llena de importantes figuras del mundo empresarial y social. Victoria orquestó todo el evento como si fuera una de sus galas de caridad, más preocupada por las apariencias que por el dolor. Por supuesto que puedes venir al funeral, me dijo cuando llamé para confirmar. Eres la novia de Daniel, por ahora. Pero siéntate en la parte de atrás, por favor. Los asientos delanteros son para la familia y personas importantes. Lo que ninguno de nosotros sabía era que Roberto había estado planeando algo durante meses. Algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. La lectura del testamento estaba programada para la siguiente semana.
Victoria ya estaba haciendo planes para reestructurar el imperio inmobiliario, asumiendo que heredaría todo junto con Daniel. Finalmente podremos deshacernos de esos proyectos de vivienda social que Roberto insistía en mantener, la escuché decir por teléfono. Y Daniel dejará ese pequeño estudio de arquitectura para manejar la empresa como corresponde. Ya es hora de que madure y deje atrás sus distracciones. Me miró directamente mientras decía la última palabra. Pero el destino, y Roberto, tenían otros planes. El día de la lectura del testamento llegó, y con él, la mayor sorpresa que Victoria jamás hubiera imaginado. El día de la lectura del testamento, la oficina del abogado Martínez estaba llena de tensión. Victoria se había asegurado de traer a toda la familia extendida, probablemente esperando tener testigos de su momento de gloria. Me senté en la última fila, como siempre me exigían. Daniel intentó sentarse conmigo, pero Victoria lo llamó al frente. Ven aquí, hijo. Necesitas estar con la familia en este momento. El abogado Martínez, un hombre de unos 60 años con gafas de montura dorada, comenzó a organizar sus papeles. Pero antes de que pudiera empezar, sacó un sobresellado y un dispositivo USB. Antes de proceder con la lectura formal del testamento, dijo el abogado, el señor Roberto Vega dejó instrucciones específicas de que este video debe ser reproducido primero. Victoria frunció el ceño. ¿Un video? ¿Qué video? No recuerdo que Roberto grabara nada. Fue grabado hace 3 meses, señora Vega, respondió el abogado mientras conectaba el USB a una pantalla en la pared. La imagen de Roberto apareció en la pantalla. Se veía cansado, pero sus ojos brillaban con determinación. Si están viendo esto, significa que ya no estoy con ustedes, comenzó Roberto. Pero antes de que se lea mi testamento, hay algunas verdades que necesito compartir. Victoria se enderezó en su silla, claramente incómoda. Durante años, continuó Roberto, he mantenido en secreto mis orígenes humildes. Mi madre, Elena Vega, fue maestra de escuela pública toda su vida. Trabajó 2 turnos para que yo pudiera estudiar. Cuando construí mi imperio inmobiliario, me avergüenza decir que oculté mis raíces para encajar en la alta sociedad. Pude ver cómo Victoria palidecía con cada palabra. Mi mayor arrepentimiento fue permitir que el clasismo y la arrogancia infectaran a mi familia. Victoria, miró directamente a la cámara, te amé, pero tu desprecio por las personas trabajadoras, tu obsesión con el estatus social, eso destruyó parte de mi alma cada día. La sala estaba en completo silencio. Hace 6 meses, conocí a alguien que me recordó a mi madre. Una maestra dedicada, que trabaja incansablemente por sus estudiantes. Ana, mi corazón se detuvo cuando mencionó mi nombre, tus visitas al hospital, tu preocupación genuina por mis estudiantes becados, tu amor por la enseñanza, me hiciste recordar los valores que había olvidado. Victoria se giró para mirarme con una mezcla de shock y furia. Por eso, continuó Roberto, he tomado algunas decisiones importantes sobre mi legado. El testamento que están a punto de escuchar refleja mi deseo de honrar la memoria de mi madre y asegurar que mi fortuna se use para algo más que mantener las apariencias sociales. El video terminó, y el abogado Martínez comenzó a leer el testamento. Yo, Roberto Vega, en pleno uso de mis facultades mentales, dispongo lo siguiente. Primero, el 40% de mis acciones en Vega Inmobiliaria se transferirán a mi hijo Daniel, con la condición de que mantenga y expanda los proyectos de vivienda social que iniciamos. Segundo, el 30% de mis acciones, junto con la Fundación Educativa Vega, se transferirán a Ana González, con el mandato específico de usar los recursos para mejorar la educación pública en nuestras comunidades más necesitadas. Esto es ridículo, interrumpió Victoria, poniéndose de pie. Ella ni siquiera es de la familia. Debe ser un error. El abogado continuó como si no hubiera escuchado la interrupción. Tercero, el 20% restante de las acciones se transferirá a un fideicomiso administrado por el Consejo Educativo de la ciudad, para establecer becas para estudiantes de bajos recursos. Cuarto, a mi esposa Victoria, le dejo el 10% de mis acciones y nuestra casa principal, con la condición de que permita que la Fundación Educativa use el ala este como centro de capacitación para maestros. Victoria estaba temblando de rabia. Esto es imposible. Debe haber otro testamento. Roberto nunca haría esto.
El abogado Martínez sacó otro documento. El señor Vega también dejó esto para usted, señora Victoria. Es una lista detallada de todas las cuentas offshore y propiedades que usted ha estado ocultando durante años, junto con evidencia de evasión fiscal. El rostro de Victoria perdió todo color. Si intenta impugnar el testamento, continuó el abogado, esta información será entregada a las autoridades fiscales. Victoria se desplomó en su silla, derrotada. Daniel, que había permanecido en silencio todo este tiempo, finalmente habló. Padre siempre decía que el verdadero legado no está en el dinero, sino en cómo lo usamos para ayudar a otros. Se levantó y caminó hacia donde yo estaba sentada, tomando mi mano. Ana y yo hemos estado hablando, dijo mirando a su madre, sobre abrir una escuela que combine educación de calidad con principios de arquitectura sostenible. Ahora podremos hacer realidad ese sueño. Victoria nos miró con una mezcla de desprecio y resignación. Hagan lo que quieran. Ya veo que Roberto perdió la cabeza al final. No, señora Vega, respondí, encontrando mi voz. Su esposo finalmente recuperó su corazón. Los siguientes días fueron un torbellino de reuniones, documentos legales y planificación. Victoria se mudó a su casa de verano en la costa, negándose a estar en la misma ciudad que nosotros. Pero lo que ella consideraba su mayor humillación estaba a punto de convertirse en algo mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. 6 meses después de la lectura del testamento, estaba sentada en mi antigua aula, empacando las últimas fotografías de mis estudiantes. Una niña pequeña se asomó por la puerta. Maestra Ana, ¿es verdad que ya no nos dará clases? María, una de mis estudiantes más brillantes, tenía lágrimas en sus ojos. Me arrodillé para abrazarla. No estaré en esta aula, cariño, pero nos veremos muy pronto en la nueva escuela. ¿Recuerdas el gran edificio que están construyendo cerca del parque? Sus ojos se iluminaron. ¿El que tiene los jardines en el techo? Exacto. Ese será tu nueva escuela el próximo semestre. Y no solo tú, todos tus compañeros vendrán también. Lo que Victoria nunca entendió fue que el verdadero poder no está en excluir a otros, sino en crear oportunidades para todos. Daniel y yo habíamos trabajado incansablemente durante los últimos meses para hacer realidad nuestra visión, la Escuela Elena Vega, nombrada en honor a la madre de Roberto. El proyecto había capturado la atención de los medios nacionales. Heredera maestra revoluciona la educación, decían los titulares. La ironía no se me escapaba. Yo, la simple maestra que Victoria tanto despreció, ahora era noticia por transformar la educación en la ciudad. Pero la verdadera sorpresa llegó una semana antes de la inauguración de la escuela. Estaba revisando los últimos detalles de construcción con Daniel cuando vi un auto familiar estacionarse frente al edificio. Victoria bajó, luciendo más delgada y menos altiva que la última vez que la vimos. ¿Puedo hablar con ustedes?, preguntó, su voz carente de su usual tono condescendiente. La llevamos a la cafetería de la escuela, un espacio luminoso con ventanales que daban al jardín comunitario que habíamos creado. He estado siguiendo su proyecto en las noticias, comenzó Victoria, jugando nerviosamente con su bolso de diseñador. Y, también encontré esto. Sacó una caja antigua y la abrió. Dentro había fotografías en blanco y negro, recortes de periódico amarillentos y un viejo diploma de enseñanza. Eran de Elena, la madre de Roberto. Las encontré en el ático mientras empacaba para mudarme. Hay fotos de sus estudiantes, cartas de agradecimiento de los padres, reconocimientos por su labor docente. Victoria extendió una fotografía particular. Mostraba a una joven maestra rodeada de niños sonrientes, con un pequeño Roberto entre ellos. Nunca entendí por qué Roberto insistía tanto en los proyectos sociales de la empresa, continuó Victoria. Siempre pensé que era un capricho, una manera de desperdiciar recursos que podrían usarse para expandir nuestro patrimonio. Pero ahora... Sus ojos se humedecieron, algo que nunca había visto antes. Ahora entiendo que todo lo que construyó, todo su éxito, fue gracias a una maestra de escuela pública que nunca se dio por vencida con él. Se limpió una lágrima discretamente. Ana, sé que es tarde para disculpas, pero... No es tarde, la interrumpí, sorprendiéndome a mí misma. De hecho, llegó justo a tiempo. ¿A tiempo para qué? Para la inauguración.
Necesitamos a alguien que nos ayude a organizar el programa de becas para maestros. Alguien con experiencia en eventos y conexiones en la comunidad. Daniel me miró sorprendido, pero luego sonrió, entendiendo mi intención. Madre, dijo, ¿te gustaría ser la directora del programa de desarrollo profesional docente? Podrías usar tus habilidades sociales para algo significativo. Victoria nos miró a ambos, desconcertada. Después de cómo los traté, me están ofreciendo un papel en la escuela. Roberto creía en las segundas oportunidades, respondí. Y en el poder de la educación para transformar vidas. ¿Qué mejor manera de honrar su memoria? Una semana después, en la inauguración de la escuela Elena Vega, Victoria sorprendió a todos presentando la colección de fotografías y memorias de la madre de Roberto en una exhibición especial en el vestíbulo principal. Para que nunca olvidemos que los verdaderos constructores de futuro son los maestros, dijo en su discurso. La escuela se convirtió en un modelo de innovación educativa. Combinamos los principios de arquitectura sostenible de Daniel con metodologías educativas avanzadas. Los jardines en el techo se convirtieron en aulas al aire libre, y el programa de becas para maestros, dirigido por Victoria, atrajo a educadores talentosos de todo el país. Un año después de la inauguración, recibí una carta peculiar. Era de los Montero, aquella familia importante que Victoria tanto mencionaba en la primera cena. Querida Ana, decía la carta, nos gustaría solicitar 2 cupos en su escuela para nuestros nietos. Sabemos que hay una lista de espera, pero estaríamos dispuestos a hacer una generosa donación al fondo de becas. Sonreí mientras escribía mi respuesta. Los cupos en nuestra escuela no se compran con dinero. Pero sus nietos son bienvenidos a participar en nuestro proceso regular de admisión, al igual que todos los demás niños. Victoria, que ahora pasaba más tiempo en la escuela que en eventos sociales, leyó mi respuesta y sonrió. ¿Sabes algo, Ana? Roberto estaría orgulloso. No solo de la escuela, sino de cómo me ayudaste a encontrar un propósito real en la vida. Miré por la ventana de mi oficina, donde los niños jugaban en el patio. María, mi antigua estudiante, estaba enseñando a otros niños cómo cuidar el jardín que habían plantado. El verdadero legado de Roberto, respondí, no está en los edificios ni en el dinero. Está en cada niño que aprende, en cada maestro que inspira, y en cada persona que descubre que nunca es tarde para cambiar. Esa tarde, mientras cerraba mi oficina, pasé por la exhibición de fotos de Elena Vega. Me detuve frente a la foto de la joven maestra con sus estudiantes, ahora acompañada por una foto reciente de nuestro equipo docente. Gracias, Roberto, susurré, por recordarnos que la verdadera riqueza está en lo que podemos dar a otros. Daniel me esperaba en el auto, con planes para nuestra próxima expansión, una red de escuelas Elena Vega en barrios de bajos recursos. Victoria ya estaba organizando eventos de recaudación de fondos, transformando su antigua red social en una fuerza para el cambio positivo. Y yo, la simple maestra que una vez fue considerada indigna de la familia Vega, había encontrado mi verdadero propósito: continuar el legado de una maestra de escuela pública que, sin saberlo, construyó mucho más que un imperio inmobiliario, construyó un legado de esperanza y transformación. Mi nombre es Isabella, tengo 35 años y trabajo como jefa del departamento de trasplantes en uno de los hospitales más prestigiosos de la ciudad. Me tomó años de dedicación y estudio llegar hasta aquí, sacrificando fines de semana, noches y vacaciones para alcanzar mi posición actual. Me casé con David hace 5 años. Él es un buen hombre, arquitecto de profesión, y siempre ha apoyado mi carrera, aunque su familia, bueno, esa es otra historia completamente diferente. Todo comenzó cuando conocí a mi suegra, Victoria, una mujer de clase alta que siempre presumía de su linaje familiar. Desde el primer día, me miró de arriba abajo como si fuera algo que acababa de pisar en la calle. Enfermera, dijo con desprecio durante nuestra primera cena familiar. David, cariño, pensé que habías dicho que era doctora. Mamá, Isabella es una profesional altamente calificada. David intentó defenderme. Oh, por favor, interrumpió Carmen, mi cuñada, con una sonrisa burlona. Cualquiera puede ser enfermera. Yo podría serlo si quisiera, pero tengo estándares más altos. Me mordí la lengua. Carmen nunca había trabajado un día en su vida.
A sus 32 años, seguía viviendo de la fortuna familiar y gastando el dinero de sus padres en ropa de diseñador y viajes de lujo. Los años pasaron, y la situación solo empeoró. Cada reunión familiar se convertía en una oportunidad para humillarme. Victoria nunca perdía la oportunidad de mencionar cómo otras nueras de sus amigas eran verdaderas profesionales, o tenían carreras respetables. ¿Sabes? La nuera de Margaret es cirujana plástica, comentaba durante las cenas. Y la de Patricia es jueza federal. Es una pena que algunas personas se conformen con tan poco. David intentaba defenderme, pero su voz se perdía entre las risas de su hermana y los comentarios mordaces de su madre. Con el tiempo, incluso él empezó a asistir menos a las reuniones familiares, consciente del dolor que me causaban. Lo que nadie sabía era que, mientras ellos me menospreciaban, yo había estado ascendiendo silenciosamente en mi carrera. Hace 2 años, me nombraron jefa del departamento de trasplantes, pero decidí mantenerlo en privado. No sentía la necesidad de presumir mi éxito ante personas que nunca me respetaron. Sin embargo, todo cambió hace 3 meses, durante la fiesta de cumpleaños de Victoria. Como de costumbre, la mansión familiar estaba llena de invitados de la alta sociedad. Victoria había organizado una cena de gala, y todos vestían sus mejores galas. Carmen, especialmente, parecía decidida a ser el centro de atención con su nuevo vestido de diseñador. Isabella, querida, Victoria me llamó desde el otro lado de la mesa, su voz dulce pero venenosa. ¿Sigues limpiando después de los pacientes? Antes de que pudiera responder, Carmen añadió, mamá, no seas cruel. Estoy segura de que alguien tiene que hacer ese trabajo. No todos podemos tener carreras exitosas. Los invitados rieron discretamente, y sentí como David se tensaba a mi lado. En realidad, comencé a decir, pero fui interrumpida por un fuerte estrépito. Carmen se había levantado bruscamente de la mesa, pero algo salió mal. Su tacón se enganchó en el mantel, y al intentar mantener el equilibrio, se golpeó contra el aparador de cristal. El impacto fue brutal. Los siguientes momentos fueron caóticos. Cristales rotos por todas partes, gritos de pánico, y Carmen en el suelo, sangrando profusamente. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó Victoria, histérica. Sin pensarlo 2 veces, me puse en acción. Años de experiencia en emergencias tomaron el control. Evalué rápidamente las heridas de Carmen mientras llamaba al hospital. «Soy la doctora Isabella Martínez, jefa del departamento de trasplantes. Necesito una ambulancia en». Di las indicaciones precisas y los detalles de las heridas. El silencio cayó sobre la habitación. Victoria me miraba con la boca abierta, incapaz de procesar lo que acababa de escuchar. Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que este incidente sería solo el comienzo de una serie de eventos que cambiarían nuestra dinámica familiar para siempre. Las heridas de Carmen resultarían ser mucho más graves de lo que parecían inicialmente, y mi posición en el hospital se convertiría en el factor decisivo entre la vida y la muerte. Pero esa noche, mientras la ambulancia se llevaba a Carmen y Victoria me miraba con una mezcla de shock y confusión, solo podía pensar en lo irónico que era todo. Años de menosprecio y burlas, y ahora, repentinamente, mi simple trabajo como enfermera se había convertido en su única esperanza. La parte más difícil apenas estaba por comenzar, y las decisiones que tendría que tomar en las próximas semanas pondrían a prueba no solo mi ética profesional, sino también mi capacidad para perdonar años de humillaciones. Los siguientes días fueron una vorágine de actividad en el hospital. Las heridas de Carmen resultaron ser mucho más graves de lo que inicialmente pensábamos. Los cristales rotos habían causado daños significativos en sus órganos internos, específicamente en su hígado. Después de una serie de pruebas exhaustivas, el diagnóstico fue devastador. Carmen necesitaría un trasplante de hígado en las próximas semanas o su vida estaría en riesgo. Como jefa del departamento, tuve que recusarme de ser su médica tratante directa debido al conflicto de intereses familiar, pero seguía siendo quien tomaba las decisiones administrativas cruciales, incluyendo la priorización en la lista de trasplantes. Victoria apareció en mi oficina al día siguiente, luciendo completamente diferente a la mujer altiva que conocía. Su maquillaje perfecto había desaparecido, y sus ojos estaban hinchados de tanto llorar. «Isabella». Su voz temblaba. «Yo no sabía que eras la jefa del departamento».
Hay muchas cosas que no sabes de mí, Victoria, respondí secamente, revisando los expedientes en mi escritorio. Por favor, suplicó, algo que nunca pensé que vería. Necesito que ayudes a Carmen. Debe haber algo que puedas hacer para subirla en la lista de espera. Levanté la vista de mis papeles y la miré fijamente. ¿Estás sugiriendo que abuse de mi posición para darle preferencia a tu hija? Es tu cuñada, exclamó desesperada. Ah, ahora sí soy parte de la familia. No pude evitar el sarcasmo en mi voz. Hace una semana era la simple enfermera que limpiaba después de los pacientes. Victoria se desplomó en la silla frente a mi escritorio, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo siento tanto, Isabella. He sido horrible contigo. No tengo excusa. No, no la tienes, confirmé. Pero esto no se trata de ti o de mí. Se trata de Carmen y de hacer lo correcto. En ese momento, David entró a mi oficina. Se veía exhausto. Había estado alternando entre cuidar a su hermana y tratar de mantener la calma en la familia. Bella, dijo suavemente, usando mi apodo cariñoso, ¿podemos hablar? Victoria se levantó, entendiendo la indirecta, y salió de la oficina murmurando algo sobre conseguir café. Tan pronto como la puerta se cerró, David se derrumbó. No puedo perder a mi hermana, Bella. Sé que ha sido terrible contigo, pero es mi hermana pequeña. Mi corazón se encogió. A pesar de todo, amaba a este hombre y odiaba verlo sufrir. David, sabes que no puedo simplemente. Lo sé, me interrumpió. No te pido que hagas nada antiético. Solo, haz lo que puedas dentro de los límites correctos. Asentí lentamente. Hay algo que podríamos intentar, pero es complicado. ¿Qué cosa? Existe un nuevo programa experimental de trasplantes. Es completamente legal y ético, pero es intensivo. Y requiere un compromiso significativo de tiempo y recursos por parte de la familia del paciente. Los ojos de David se iluminaron con esperanza. ¿Qué necesitamos hacer? El programa requiere que la familia del paciente se involucre activamente en el proceso de recuperación. Esto significa capacitación, voluntariado en el hospital, comprensión total del proceso médico. Hice una pausa significativa. Tu madre tendría que dejar de lado su orgullo y realmente aprender lo que significa ser parte del equipo médico. David entendió inmediatamente lo que estaba implicando. Mi madre tendría que hacer trabajo de enfermería. Entre otras cosas, confirmé. El programa está diseñado para crear empatía y comprensión entre las familias de los pacientes y el personal médico. Participar podría mejorar las posibilidades de Carmen de recibir un trasplante más rápido, pero de manera completamente legal y ética. David se quedó en silencio por un momento, procesando la información. ¿Y si se niegan? Entonces Carmen seguirá en la lista regular de espera, y tendremos que esperar que haya un donante compatible a tiempo. La tensión en la habitación era palpable. Ambos sabíamos que la lista regular de espera podría tomar demasiado tiempo, tiempo que Carmen tal vez no tenía. Les diré, dijo finalmente David, levantándose. Aunque no sé cómo tomará mamá la noticia de tener que rebajarse a hacer trabajo de enfermera, completé su frase con una sonrisa irónica. David se acercó y me abrazó fuertemente. Lo siento tanto, mi amor. Debí haberte defendido más. Le devolví el abrazo, permitiéndome un momento de vulnerabilidad. Aún no es tarde para hacer las cosas bien. Mientras veía a David salir de mi oficina, sabía que los próximos días serían cruciales. La decisión estaba en manos de Victoria y Carmen. ¿Estarían dispuestas a tragarse su orgullo para salvar una vida? ¿Podrían finalmente entender el valor del trabajo que tanto habían menospreciado? Lo que ninguno de nosotros sabía en ese momento era que las revelaciones más sorprendentes aún estaban por venir, y que el verdadero cambio en nuestra familia apenas estaba comenzando. La mañana siguiente, Victoria apareció en el hospital vistiendo ropa casual en lugar de sus habituales trajes de diseñador. Carmen había sido informada del programa y, enfrentada a la realidad de su situación, no tuvo más remedio que aceptar. Estamos listas para empezar, dijo Victoria, su voz apenas un susurro. El programa comenzó inmediatamente. Victoria y el resto de la familia tuvieron que asistir a sesiones intensivas de capacitación. Aprendieron sobre procedimientos básicos de enfermería, higiene hospitalaria,
y el agotador proceso de cuidar a pacientes postoperatorios. La transformación fue sorprendente. El primer día, Victoria tuvo que limpiar vómito de un paciente. Vi cómo sus manos temblaban mientras sostenía el trapeador, pero no se quejó. Carmen, desde su cama de hospital, observaba cómo su madre realizaba las tareas que antes consideraban degradantes. Una semana después, encontré a Victoria llorando en el almacén de suministros. ¿Cómo lo haces?, preguntó cuando me vio. ¿Cómo manejas ver tanto sufrimiento todos los días? Me senté junto a ella. Porque cada vida que ayudamos a salvar hace que todo valga la pena. He sido tan estúpida, confesó. Tan ciega, tan arrogante. Pero la verdadera sorpresa llegó 2 semanas después. Durante una de las sesiones de capacitación, Victoria descubrió algo que cambiaría todo. Resultó ser compatible para una donación en vida de hígado. Quiero hacerlo, declaró en mi oficina. Quiero donar parte de mi hígado a Carmen. La miré fijamente, buscando cualquier señal de duda. Victoria, es una cirugía mayor. La recuperación es difícil y... Lo sé, me interrumpió. He estado aprendiendo, ¿recuerdas? Ya no soy la misma persona que pensaba que limpiar pacientes era degradante. Ahora entiendo todo. Las pruebas de compatibilidad confirmaron que Victoria era una donante ideal. La fecha de la cirugía se programó para la semana siguiente. La noche antes de la operación, Victoria me pidió hablar en privado. Isabella, comenzó, necesito confesarte algo. La razón por la que siempre te traté tan mal, no era por tu profesión. Era por celos. ¿Celos?, pregunté, genuinamente sorprendida. Cuando David te conoció, cambió. Por primera vez, vi a mi hijo verdaderamente feliz, verdaderamente enamorado. Ya no necesitaba mi aprobación constante, ni mi opinión sobre cada decisión. Tú le diste algo que yo nunca pude darle, la libertad de ser él mismo. Las lágrimas corrían por su rostro mientras continuaba. En lugar de alegrarme por él, me asusté. Intenté sabotear su felicidad, tu relación. Lo siento tanto. La cirugía fue un éxito. Tanto Victoria como Carmen se recuperaron bien, aunque el proceso fue largo y difícil. Durante ese tiempo, nuestra familia experimentó una transformación profunda. Carmen, desde su cama de hospital, se convirtió en una defensora vocal de los derechos de las enfermeras. Incluso comenzó un blog documentando su experiencia y destacando la importancia del personal de enfermería. Victoria, una vez recuperada, sorprendió a todos anunciando que se había inscrito como voluntaria regular en el hospital. Quiero seguir ayudando, dijo simplemente. Un año después, durante la cena de Navidad en nuestra casa, ya no en la mansión familiar, Victoria se levantó para hacer un brindis. Por Isabella, dijo, su voz llena de emoción. Quien no solo salvó la vida de mi hija, sino que también salvó el alma de nuestra familia. Nos enseñó el verdadero significado del servicio, la humildad y el amor incondicional. Carmen se unió al brindis, sosteniendo su vaso de jugo. El alcohol estaba prohibido después del trasplante. Por mi hermana, añadió, enfatizando la palabra hermana. Quien me dio una segunda oportunidad en la vida, en todos los sentidos. David apretó mi mano bajo la mesa, y pude ver lágrimas en sus ojos. Nuestro matrimonio se había fortalecido a través de esta prueba, y su apoyo nunca flaqueó. Mientras miraba alrededor de la mesa, vi una familia completamente diferente a la que conocí hace años. Ya no había pretensiones ni aires de superioridad. En su lugar, había autenticidad, humildad y un profundo respeto mutuo. Por la familia, dije, levantando mi copa. Por las segundas oportunidades y las lecciones aprendidas. Hoy en día, cuando la gente me pregunta cómo logré cambiar a mi familia política, siempre respondo lo mismo: no fui yo quien los cambió. Fue el poder de la empatía y la humildad. A veces, las personas necesitan caminar en los zapatos de otros para entender realmente el valor de cada ser humano. Y así, lo que comenzó como una tragedia se convirtió en una historia de redención y transformación. Mi suegra, que una vez se burló de mi profesión, ahora es una de las voluntarias más dedicadas del hospital. Mi cuñada, que solía menospreciar el trabajo de enfermería, ahora dirige una fundación que apoya la educación de futuros profesionales de la salud. Y yo aprendí que a veces el perdón y la paciencia pueden obrar milagros más grandes que cualquier cirugía.
Gracias por ver. No olvides suscribirte al canal si te gustó esta historia. Nos vemos en el próximo video.